Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico. ¿Y quién me puede explicar? Aquí, como siempre, mi hermana Elba y mi hermano Iván y esta servidora Carmencita para llevarte un tema controversial, un tema interesante y un tema del que mucha gente no conoce porque le tiene miedo al tema y al libro de Apocalipsis. Y hoy te vamos a estar hablando de eso y en estas clases que vienen te vamos a estar compartiendo un poquito de lo que es Apocalipsis para que lo podamos entender, discernir con sabiduría, pero sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Que es el que da la revelación. Que es el que da la revelación, ¿verdad? Y pues para que usted se goce como nos hemos gozado nosotros aprendiendo sobre este tema. Y les quiero decir que Apocalipsis o revelación, Juan escribe este libro y dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Cuando yo leí esto y cuando uno lo lee, uno dice, oh my God, yo me he perdido de una bendición por no haber leído el libro de Revelación o por simplemente verlo por encimita. Y es que yo, todos esos querubines y todo eso que no es un libro para leer, no para estudiar. Y exacto, porque es un libro para estudiarlo. Leer y estudiar el libro de Revelación o Apocalipsis tiene promesa, ya que dice que leerlo y estudiarlo será de bendición a nuestra vida. Así que es un libro profético donde Juan nos revela lo que Jesús le dice a la iglesia, como dice mi hermana, a la iglesia del cuerpo, ¿verdad? Que ya lo hemos aprendido. Es un libro de esperanza, de transformación, de aviso, de bendición. Es un libro de descifrar código, de motivación, es un libro de mensaje donde Jesús nos quiere quitar todo ese miedo, pero al mismo tiempo brindar esperanza por la venida del Señor. Y sabiendo esto, la pregunta, ¿y quién me puede explicar? ¿Qué significa Apocalipsis y por qué entonces es un libro de bendición? Bueno, Apocalipsis es un término griego y tiene el prefijo apo, que se usa también en apostasía, que usa también como apostolado. Apo lo que significa es hacia afuera. En términos del Apocalipsis, algo que estaba detrás de una cortina es echado fuera de la cortina para que todo el mundo lo vea. Entonces, la revelación de quién? La revelación del Cristo glorificado. Eso es todo, porque así es que comienza el libro, en el capítulo primero, ¿ok? De los versículos 9 hasta el final del capítulo, el versículo 20, de 9 al 20, está descrito el aspecto del Cristo glorificado. Y cada uno de esos detalles de esa revelación del Cristo glorificado tienen unos paralelismos con descripciones que se habían hecho del Señor Jesús, del Cristo, del Mesías en el Antiguo Testamento, de tal forma que aquellos que son de la casa de Israel puedan identificarlo. O sea, nosotros los puertorriqueños decimos, yo sé dónde hay un boricua por la mancha de plátano. ¿Verdad que sí? Sí. Y eso es así. Yo sé dónde hay un boricua por la mancha de plátano. Mucha gente piensa que sabe dónde están los mexicanos, a veces solamente por el idioma, pero no. Hay formas de saber identificar a cada quien dentro de unos contextos específicos. Si usted quiere saber y entender, como el libro es un libro extenso y hoy no estamos simplemente abocando a una introducción, usted puede leerse entonces esos versículos y
si usted tiene una Biblia como la que tengo yo, le va a dar un montón de referencias cruzadas a otras partes de la Biblia donde usted puede trabajar y ver dónde en el Antiguo Testamento se describe a Jesús. Muchas veces lo que se está describiendo es a Dios con esos términos, lo cual le da fuerza al hecho de que Jesús es Dios. Exacto. Para que usted aprenda. Lea, estudie, como decía la hermana Elba, este libro es para estudiar. Estúdiese, tienen tarea. La tarea es, léase del capítulo 9, del capítulo 1, del verso 9 al 20, y vayan a ver cuáles son esas referencias que describen a Jesús como Mesías y dónde aparecen por primera vez en el Antiguo Testamento. Ya. Ok. So, ya dijimos eso, pero estábamos hablando qué es Apocalipsis, por qué es bendición, pero ¿en qué tiempo se escribe? Bueno, es importante el tiempo, Sí, ¿por y es qué? importante saber a quién se le ¿Y está a quién se le escribe? escribiendo. Pues el libro de Apocalipsis es una maravilla, porque el primer capítulo que te presenta a Cristo, el capítulo 2 y 3 te presenta a la iglesia del cuerpo. Basándose en la descripción de 7 iglesias que existían en lo que en aquel tiempo se llamaba, en el Imperio Romano, le decían Asia o Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Esas iglesias, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, están activas, porque mira, si fíjate si están activas, que el Señor toma el tiempo de llevarles un mensaje específico a cada una de esas iglesias. Pero entonces, ¿para qué? Fíjate bien que en el capítulo 4, después de las iglesias del 2 y el 3, dice, sube acá, que es una imagen del rapto. Sube acá. Le está diciendo al apóstol Juan, sube acá a la iglesia para que entonces vea lo que va a pasar en el Bimá, que estábamos nosotros hablando la semana pasada. Entonces, en el Bimá, donde está ocurriendo la evaluación de nuestra ejecutoria, de la iglesia del cuerpo que es levantada, pero también ahí se está diciendo, se revela quién es la persona que tiene el derecho y tiene el derecho del documento a desahuciar al diablo de la tierra. Porque el libro de Apocalipsis no es otra cosa que el relato de cómo es que el diablo es desahuciado de la tierra. Iván, es importante, ahora me traes a la mente que en un momento dado el príncipe de la tierra es Satanás, legalmente. Todavía a estos tiempos es legalmente. La iglesia del cuerpo somos espías y estamos sellados. Dice, tenemos las arras del espíritu. El anillo que indica que somos los herederos. ¿Ok? Contra nosotros viene, desde el principio, ha venido una cantidad de ataques, que es la razón por la cual el Señor Jesús le habla a estas 7 iglesias. Ahora, yo vuelvo y te enfatizo que estas iglesias están activas cuando esta revelación se le da a Juan. Pero el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1:15, mira lo que dice. Esta epístola en 2 de Timoteo, casi al final, en 2 de Timoteo 1:15, estuvo escrita en el año 66, más o menos 66 a 67, en las postrimerías de la vida de Pablo. Entonces, ¿qué dice? 2 de Timoteo 1:15. 1:15. Ya sabes, que no tenemos... ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Fígelo y el Hermógenes. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, que es como decir el apóstol de la próxima generación, que ya para el año 60 por ahí, ya los apóstoles que habían, esa generación de apóstoles ya había muerto. Imagínate, empezaron el ministerio con Jesús más o menos en los años 30,
ya estaban o los habían matado o lo que fuera. Estaban Y viejitos. Pablo le dice a Timoteo, los de Asia me abandonaron. Qué casualidad. Que las iglesias son de Asia. Que las iglesias del Apocalipsis son de Asia. Eso es una de las razones por las cuales nosotros creemos, esto es una evidencia interna, que el libro de Apocalipsis no fue escrito como dicen los eruditos en la última década del siglo I, los años 90 al 100. Eso está basado en una tradición que nadie ha comprobado bíblicamente. Exactamente. Entonces, te das cuenta, el libro de Apocalipsis es mucho más antiguo de lo que la gente piensa. Si nosotros, si la iglesia del cuerpo va a estar allá arriba, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Para qué Cristo tiene que ser revelado? Porque todavía hay oportunidad de salvación. Pero ojo, no es la misma salvación. La salvación que es para la iglesia del cuerpo no es la misma salvación que es para Israel terrenal. Lo dijimos la semana pasada, la iglesia del cuerpo va a heredar el cielo y esta segunda salvación van a heredar la tierra, eso lo explicamos. Van a heredar la tierra y van a entrar por martirio. Van a ser martirizados. Van a tener que morir. Para ser salvos. Para ser salvos. Luego, cuando Cristo venga al final de la última semana de Daniel, ellos van a resucitar, tanto gentiles como judíos, juntos. Y la iglesia confesa que no se fue en el rapto. Ellos confesaron a Jesús, pero no conocieron a Jesús. Correcto. Ellos van a tener que ser depurados en la tribulación y en la grande tribulación. 7 años. Así que, y otro punto bien importante, Israel va a ser salvo todo. Cuando dice todo Israel, no estamos hablando de los judíos, de las tribus de Judá y de Benjamín, que fue el reino del sur. Fue tanto el reino del norte como el reino del sur van a ser salvos, y eso tú lo corroboras por el mero hecho de que los 144,000 que están siendo evangelizando judíos que van a evangelizar son 12,000 de cada una de las 12 tribus. Así que todo Israel 12 va a ser salvo. O sea, estamos en la postrimería, ya estamos en la punta de la colita del perrito. So, donde está, para que usted vea y busque Apocalipsis 4:1, dice: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, con sonido de trompeta. Y eso va a sonar antes del rato. Sube acá. Con sonido de trompeta. Te digo que está ahí. La primera trompeta que va a sonar con respecto al final del tiempo es la trompeta del rapto. Una cosa bien importante, y esto es a grosso modo, porque a mí me gusta estudiar la palabra de forma panorámica, de tal forma que yo pueda ver todo y saber cómo esto se relaciona, cómo esto aquí se relaciona con esto de allá. Porque si yo solamente estudio desde donde dentro yo estoy, si yo estoy en la ciudad de Carrollton, Georgia, y yo necesito encontrar la salida para Villarrica, tengo que elevarme para yo ver a Carrollton completa, de tal forma que pueda saber dónde queda la salida y la ruta hacia la salida. Eso lo hace el GPS, y esto es el GPS. Esto es como un GPS. Palabra. Hay que estudiarlo a fondo, a detalle, pero tú tienes que saber cómo estudiarlo desde arriba. Panorama completo. El panorama completo. Eso parte de dividir Correctamente las palabras de Dios, trazar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis va a haber momentos donde se está hablando desde el Bimá. ¿Ok? Muchas veces dice que se ve en la tierra el templo del Señor se va a ver desde la tierra en el cielo, la señal del Señor en el cielo. La parusia. Vamos a recordarle
A lo que es el Bimá. Que el Bimá, exacto. Que es el Bimá otra vez para el que no ha escuchado. El Bimá anteriormente. es un juicio, pero no para condenación, es un juicio para recibir, donde la iglesia del cuerpo va a recibir los premios, y nosotros hicimos la comparación del que corre. Ahí no es para el que llegue primero, sino el que llegue a la recta final. Unos van a llegar, como decimos nosotros, estos tusados, pero llegaron, y lo que se van a recibir son premios, y habían 7 premios, 5 o 7, no me acuerdo, lo mencionamos en una de las clases. 5. Eran 5 premios. 5 coronas. Si querían saber, pues van a tener que buscar. Se referencia a dos Dos clases presentaciones anteriores. atrás. Ese era el Bimá, un tipo de juicio que se contrasta con el del criterium que hablamos la semana pasada. Exactamente. Entonces, para que ustedes vean cómo es el evento y cómo al final del tiempo, cuando el Señor baja, allá arriba son las bodas del Cordero, pero la cena de las bodas del Cordero ocurre sobre la tierra, cuando bajemos todos aquí, al final de la última tierra. Y la iglesia no está invitada, la iglesia es agasajada con Cristo. Exactamente. Qué lindo. Bueno, tú tenías unas preguntas ahí. Entonces, pues ya habíamos dicho eso. Esto de Hechos 1, del 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿y es ahora cuando vas a establecer el reino? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado, pero por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Acuérdense que hasta este punto ellos todavía estaban esperando el Están establecimiento esperando del ese reino. establecimiento. Entonces por eso le hacen esa pregunta. Ujú. Y Apocalipsis contesta esa pregunta. Exacto. Él no la contestó en ese momento porque habían cosas que todavía no estaban reveladas hasta que se escribiera el Apocalipsis. Una cosa bien importante es que Jesús, acuérdense lo siguiente: los evangelios es la culminación del Antiguo Testamento, es cuando se empieza a predicar el nuevo pacto, ¿ok? Que es rechazado por el pueblo de Israel. El Mesías, uno de los propósitos del Mesías era restablecer el reino de David sobre la tierra. Y en los momentos postreros de la presencia de Jesús sobre la tierra, antes de su glorificación, los muchachos, los discípulos le preguntaban a Jesús en el monte de la ascensión, ¿cuándo vas a establecer el reino? El cuándo yo no te lo puedo decir, es lo que está diciendo Jesús. Pero ya Jesús le había dado las señales. Por ejemplo, esas señales tú las puedes ver, están en Mateo 24 del 3 al 28. Están en Lucas 21 del 7 al 24 y capítulo 17 del 22 al 24, y están en Marcos capítulo 13 del 3 al 37. O sea que ya Jesús le había dicho cuáles eran las señales para venir. El problema estriba que nosotros, si nos ponemos la capa de la iglesia de los evangelios, no vamos a entender esto, porque todavía la iglesia del cuerpo no estaba revelada. No estaba revelada. Hechos. Entonces fíjate que Jesús vino, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Significa, ahí es donde viene entonces el paréntesis que comienza con el libro de Hechos en Pentecostés y termina con el rapto. Pero después que viene el rapto, todavía va a ser levantado un Israel espiritual que va a necesitar esta información que Jesús le está diciendo en los evangelios, y que va a entrar en pleno detalle en el libro de Apocalipsis. Correcto. Muy bien. Entonces, todo eso que me estás diciendo, que nos estás diciendo, que nos estás informando, detrás de todo eso tiene que haber un mensaje,
¿Cuál es el mensaje principal? Tú sabes, como tú dices, que lo tienes que mirar de arriba. Pero, ¿cuál es el mensaje principal por lo que Jesús le dice a Juan que escriba estas palabras? Mira, el primer y gran problema, y yo te diría que el único problema, pero es multifacético, es lo que se llama la apostasía. Oh my goodness. ¿Y qué es apostasía? Viene de nuevo el prefijo apo. Apostasía, algo que sale. Bueno, apostasía es tú salirte de la palabra de la paciencia. Es negar el mensaje de Cristo y lo que Cristo hizo. ¿Quiénes fueron los primeros que se opusieron a eso? ¿Quiénes fueron los primeros apóstatas? Los fariseos. Los fariseos, los saduceos, los israelitas del siglo primero, Los de aquel los siglo. celotes. Y ojo, los fariseos eran los apóstatas de aquel tiempo. Lamentablemente tenemos anticristos o fariseos en este tiempo que sin saberlo, sin reconocerlo, están siendo anticristos. Fíjate bien, es bien importante tú entender esto. Inmediatamente después del Pentecostés, Pedro se tira dos prédicas y se hablaron como 7,000 personas. Sí, 7,000 personas. En aquel entonces se habla de griegos y judíos. Ojo al pillo. Entiéndase que griegos aquí en las primeras, en el libro de Hechos, los griegos no son gentiles. Los griegos son judíos que se habían helenizado, que habían adoptado la cultura griega, el idioma griego, ¿ok? Versus los judíos que vivían en Palestina, que hablaban hebreo y arameo y que eran extremadamente puristas y no aceptaban nada no aceptaban como, es como decir en Puerto Rico los New Yorkers y los de la isla, como decir los de México, los del norte, los del otro lado del río y los de acá son lo mismo, ¿entiendes? En realidad, pero la cultura, se habían aculturizado de una forma diferentes. Judíos aculturizados a los griegos. Cuando el Espíritu Santo baja en el Pentecostés, baja en los tiempos donde se estaban celebrando las festividades del Passover y del Pentecostés. Y Judea Jerusalén era una olla de grillos de judíos que venían de todas partes del Imperio Romano, de Mesopotamia, de todos los judíos que estaban por todo el mundo, hacían esa peregrinación allá y ellos hablaban los idiomas locales. Por eso cuando baja el Espíritu Santo, ellos hablan los idiomas, los apóstoles hablan los idiomas que ellos practicaban, que cuando las lenguas bajaron. Los judíos griegos hablaban y entendieron, y de ahí 7,000 en dos ocasiones, en dos prédicas distintas, se convierten a Jesucristo, y eso le encrispó los nervios no al Imperio Romano, a los judíos, a la iglesia, a los fariseos. Entonces se empiezan a perseguir a la iglesia, y muchos de los apóstoles y de los primeros discípulos tienen que salirse de Judea, de Jerusalén, y van hasta Samaria. Tenemos un ejemplo de Samaria. Felipe llega a Samaria. Acuérdate que ya Samaria había sido evangelizada por el mismo Jesús. Sí. Así que había una semilla allí. Y dice que se convirtió medio mundo en Samaria, incluyendo una persona, un sacerdote gnóstico, que se llamaba Simón el Mago. Le decían Simón el Mago. Ahí, cuando entonces le llega noticia a Pedro de que los samaritanos se habían convertido, Pedro baja a Samaria, y cuando predica en la predicación, desciende el Espíritu sobre los hermanos,
y ellos comienzan a hablar en lenguas, la señal del Espíritu Santo antes de que la iglesia del cuerpo fuera revelada. Entonces, este Simón el mago dice, pero mira, si este tiene magia también, y le ofreció dinero para que él comprarle. pudiera tener ese don. Entonces, de ahí ese es el primer enfrentamiento que tiene la iglesia fuera del judaísmo, la iglesia del cuerpo, la incipiente iglesia del cuerpo que todavía no se conocía como iglesia del cuerpo. Era la iglesia, seguía siendo la iglesia de los evangelios. ¿Ok? Entonces, ahí viene el primer encontronazo con el gnosticismo. Y todo esto ocurre más o menos en el tiempo donde Pablo estaba matando a diestra y a siniestra. Un poquito después de esto es la conversión de Pablo, porque en la inmensa sabiduría del Señor, Pablo era judío, era fariseo, era griego en el sentido de que había sido criado en Tarso, ¿ok? Aunque estudió bajo Gamaliel en Judea y era ciudadano romano, y él entendía la mente del imperio romano, la mente del griego fantásticamente bien y la mente del judaísmo, y pudo hacer el puente para entonces explicarle. Porque él veía panorámicamente las dos vertientes. Exactamente, le pudo explicar entonces a la iglesia que a los que se iban añadiendo a la iglesia del cuerpo por medio de todas esas epístolas que él escribió. ¿Me entiendes? Las epístolas de Pablo que empiezan con Romanos y terminan con Filemón. Pero las epístolas que están de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas, que by the way, de esos 4, 2 eran hermanos de Jesús, Judas y Santiago. ¿Ok? Esas fueron para la apostasía judía. Y si te das cuenta, esas son las últimas escritos antes del Apocalipsis. Porque si tú ves los escritos de Pablo entre Romanos y Filemón, son para la iglesia del cuerpo. Pero la iglesia que no es del cuerpo, para el próximo, cuando se vuelva a restaurar el Israel espiritual, la iglesia de los evangelios, ellos van a necesitar un guía contra la apostasía y un guía para poder sobrevivir sin ser contaminados en la grande tribulación. Y ahí viene la pregunta que ella hizo: ¿por qué razón se escribe el Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y para quién? Todo lo escrito es para todos, pero aplican a unos más que a otros. El Apocalipsis, lo que nos ayuda a la iglesia del cuerpo es que nos reafirma a Cristo, ¿ok? Y lo que ya sabemos. Pero para esos que van a necesitar ese guía, para esos que apostataron y van a necesitar ese guía para poder salvarse en la tribulación, el Apocalipsis es esa última guía de salvación para los que no se fueron en el rapto. Exactamente. Y es bien importante nosotros entender esto. No hay que tener temor si tú estás parado en la revelación correcta. Aleluya. Pero si tu revelación, lo que tú crees no es correcto, no es como debe de ser, todavía hay tiempo de arrepentirse. No para ir al Bimá. Tú no creíste en el juicio de la muerte de Cristo, entonces vas a ver muerte. Si estás en la iglesia apóstata. En la iglesia apóstata. En la iglesia apóstata. Que es la que tiene la oportunidad de salvarse en los 7 años estos de la tribulación. Y salvarse para heredar la tierra, no para heredar. Porque no vamos a el cielo. heredar lo mismo. El cuerpo de Cristo, la iglesia del cuerpo de Cristo hereda el cielo, eso lo explicamos la semana pasada. Y la que se salva acá en el rapto hereda la tierra. Ok. Para la próxima clase vamos a decir, se le habla a 7 iglesias y esas iglesias son las iglesias del cuerpo.
Por tanto, el Apocalipsis no se escribe solo Perdón. para los que se van a quedar. No. También se escribe para la iglesia Por eso del dije, cuerpo. es para reafirmar a Cristo. Y para los que están en estos errores, que yo los tengo resumidos Exacto. aquí, para los que están en estos errores, puedan salir de esos errores. Amén. ¿Ok? Que eso es lo más importante, que se despierten, que se sacudan, que entiendan la iglesia actual, porque seguimos con los mismos errores de esas 7 iglesias primitivas. La seguimos. Bueno, 5, porque habían 2 que estaban Estaban bien. bien. Entonces esas 2 podemos entonces imitarlas, pero las otras 5 vamos a decir cuáles son esos errores. ¿Por qué entonces tenemos que despertarnos y sacudirnos? Y entonces también vamos a estar hablando de todas estas, del rollo escrito, de los sellos, Del rollo, para que ustedes vean la que ahí es imagen. donde, si eres como yo, esa es la parte que yo sigo pasando porque no entiendo ese mensaje. Y entonces si eres como yo, vamos a necesitar que nos expliquen y qué significa cada símbolo. Y esto es tan importante, hermano, mire, porque hablando antes de la clase, nosotros estamos recibiendo revelación mientras estamos estudiando para enseñarle a ustedes. Estamos recibiendo revelación. Créanme que Y sí. yo le estaba diciendo a ellos, yo tenía la revelación hasta el Apocalipsis, la iglesia del cuerpo, perdón, hasta el rapto, la iglesia del cuerpo, nos vamos. Y yo con eso estoy contenta. Y el que venga Y el atrás que que venga arrea. atrás que arree. Ujú. Sin embargo, nosotros le damos gracias a Dios por la oportunidad y el amor y el concern que tenemos para que otros entiendan que después del rapto hay mucha más profecía. Y Sí, esa que ahí profecía no termina la no cosa. termina. En Y el amor y la misericordia. en de ese Dios. amor nosotros nos seguimos preparando. Ore por nosotros para que el Señor nos siga dando claridad mental para poderle enseñar estas revelaciones, porque esto es difícil, esto es solo por revelación. Así que la actitud de nosotros, la mía hubiese podido ser el que venga atrás que arree, yo me voy en el rapto, que ellos lo figuren, pero nosotros queremos dar por gracia la enseñanza que por gracia el Espíritu Santo nos está dando. Sí. Y tenemos que tener esa hambre de alma, que yo creo que es uno de los errores que la iglesia de hoy día Hay dos cosas que yo veo que están faltando en la nos iglesia. está faltando, es esa mentalidad. Celo por las Yo almas. me voy allá que se chave. El que venga atrás que arree. Pero no, tenemos que tener ese celo. ¿Sabes qué? Iglesia, ¿sabes qué? Estamos mal en esto. Jesús dice esto. Y yo me concentré en las cosas buenas. Pero la realidad es como dice mi hermano, vamos a concentrarnos en lo que él dice que está mal, Nada, en porque esas eso es lo que iglesias. tenemos que mejorar. Exactamente. Y no solo eso, estábamos hablando también antes de empezar la clase. La misma iglesia del cuerpo de Cristo es claramente ha sido influenciada, igual que los judíos fueron influenciados por la cultura griega, nosotros también. La iglesia ha sido influenciada por la cultura griega y por el agnosticismo. ¿Cuántos cristianos no han escogido? Es como si fuera un evangelio de buffet. Gnosticismo. Perdón, gnosticismo. Como un evangelio de buffet. Tienen un poquito de gnosticismo, de Illuminati. Yo oro por la mañana los los domingos y por la tarde leo el El horóscopo, a ver qué me espera para la semana. Dígame si no, que aún la iglesia, nuestra iglesia, no estoy hablando de templo, sino la iglesia del cuerpo de Cristo, está influenciada, y como él estaba explicando, para eso es que el Señor escribe toda la palabra, pero el Apocalipsis, porque en los últimos tiempos tiene que haber una depuración de la iglesia del cuerpo, tiene que haber un entendimiento nuevo, que ese es el verdadero avivamiento, no es el brincar, el saltar. El verdadero avivamiento es que se nos quiten las escamas de los ojos y podamos entender la revelación del Apocalipsis, que no es otro más que Jesucristo, que, como decía mi hermano hace un ratito, el cristianismo no empezó cuando nació la iglesia, el cristianismo empezó antes de los tiempos porque Cristo ya existía,
fue anunciado en Génesis 3:15, que ahí está hablando de Cristo y es la palabra de la paz, de la... La iglesia no de- fue de la fundada, paciencia, de la el paciencia. cristianismo no fue fundado en el 33. Quien te diga eso es Error. una aseveración meramente histórica y sin base bíblica. Cristo está in the Godhead, desde antes de la fundación En todo, del mundo. La Con eso, Trinidad. porque todo se creó para él. Exacta. Por él y para él. Para él. Imagínate. Y nosotros pensamos que inventamos algo. Que Nada, y descubrimos algo. también queremos para la clase que nos expliques todo esto de lo que es el Baal, el Balaam y los El espíritu de nicolaítas Balaam, los y nicolaítas. Jezabel, que hay tanta gente que no entiende. Babilónico. ¿Cuál es el llamado a salirse de Exacto. esas enseñanzas? Entonces tenemos que saber cuáles son esas enseñanzas. Exacto. ¿Qué enseñaban los ¿Cómo esas nicolaítas? enseñanzas están operando ahora? En la iglesia. Hoy. Hoy. En la iglesia Así del que, cuerpo. No, esto Así ha que, sido- bueno. Usted no se lo pierda, usted siga con nosotros, que lo que falta todavía es wow. Mire, estamos empezando. Empezamos. Así que nosotros, ya es tiempo de terminar. De despertar y sacudirnos. Sí, pero de terminar esta De clase. terminar. Y le Así damos que- gracias por su atención y comparta para que otros Dele like, aprendan. comparta, Suscríbase. pregunte, hemos tenido muchas preguntas, comentarios que nos han Sigan hecho y preguntándonos. estamos, ¿verdad? Seguimos mejorando y les agradecemos eso. Así que comparta esto porque tenga ese celo por las almas. Y si usted no le va a hablar de Cristo a alguien, pues entonces comparta esto para que las personas puedan aprender Escuchar. y escuchar y tal vez digan, oye, yo quiero más de eso. Y esto es una manera de usted colaborar con la expansión del Evangelio. Y Amén. eventualmente vamos a estar haciendo un tour por diferentes lugares donde vamos a estar haciendo este tipo de paneles, donde usted entonces puede presencialmente venir. Eso lo tenemos en oración. Puede venir, estar presente, Hacer preguntas, y hacer unas preguntas. clases. Aleluya. Que eso es Seguimos maravilloso. para adelante. Un beso. Que Dios les los bendiga. bendiga y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Bye.